Sean todos bienvenidos, muy buenas noches, noche de jueves y ya está junto a nosotros Dr. File. ¿Cómo le va, doctor? Qué gusto de tener nuevamente este encuentro. Eduardo, un gusto estar contigo como siempre, pues. ¿De qué hablaremos el día de hoy? Yo sé de qué vamos a hablar, pero es un tema emblemático para estos días. Por supuesto. Queridos amigos, la mujer desde el comienzo de la historia ha sido abusada, explotada y sometida por el hombre. Por eso hoy día nosotros vamos a explicar y tratar de entender entre todos nosotros, con Eduardo, con ustedes en casa, el origen del machismo en la tierra y cómo la mujer con mucho esfuerzo ha ido logrando espacios de libertad en la sociedad actual. Ese es nuestro tema de hoy día. Es una historia de opresión y de camino hacia los espacios de libertad. Recuerde, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y que no cese en su búsqueda el que busca. Estos son algunos de los tantos hombres que han cambiado el curso del mundo e influido abruptamente en la historia de la humanidad. Sus rostros y sus nombres los sabemos de memoria y a través del tiempo nos hemos dedicado a aprender y a estudiar sobre ellos. Pero, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Por qué sabemos tan poco de su influencia en las transformaciones sociales y en la historia del mundo? No es de extrañarse que la mujer haya permanecido subordinada y oprimida durante siglos, consideradas física y sexualmente débiles, social y culturalmente limitadas y biológicamente inferiores. Las mujeres podrían considerarse como las grandes olvidadas de la historia. Sin embargo, esto está cambiando. Hoy es un día importante. El Parlamento argentino aprobó el aborto libre gracias a la multitudinaria presión del movimiento feminista y las voces de miles y millones de mujeres que así lo reclamaron, evidenciando que los últimos años han sido cruciales para las luchas de las mujeres en Latinoamérica y en el mundo entero. La sociedad tal como la conocemos ya no resiste más. Los valores y costumbres que han fortalecido la relación de inferioridad, subordinación y opresión de la mujer con respecto al hombre están hoy en constante cuestionamiento. Pero a diferencia de lo que creemos, esta lucha no es algo reciente. Durante años han sido muchas mujeres quienes han intentado hacerse un espacio en el mundo dominado por los hombres. Y la consecución de derechos que disfrutan en la actualidad las mujeres del mundo se ha debido a los esfuerzos de muchas de ellas que a lo largo de los siglos han trabajado para conseguirlo, tales como ejercer tu voto, recibir un salario, estudiar y decidir sobre tu propio cuerpo. ¿Quiénes han sido estas mujeres? ¿Qué pasajes sobre ellas oculta la historia? ¿Quién fue la primera feminista? ¿Existió alguna vez una sociedad donde el hombre y la mujer hayan estado en igualdad? Descubre esto esta noche junto a Dr. File. Claro que sí, una historia que tiene muchas aristas y que comenzamos a conocer de inmediato junto al Dr. File. Esta historia de la mujer, del origen. Conozcamos, ¿le parece, Dr. File, al comienzo de esta noche, algunas mujeres que a lo largo de la historia han guiado a la humanidad? Porque es importante rescatar también ese liderazgo que han tenido. Y el esfuerzo que ha tenido, por ejemplo, y la influencia social que han tenido en su tiempo. Por ejemplo, Juana de Arco. Juana de Arco. Uno no tiene que olvidar a esta mujer, una campesina francesa del siglo XV, que a los 13 años, según las mismas declaraciones y la historia, comenzó a recibir unas voces angelicales, según ella misma, enviadas por el mismo Dios, a través de supuestamente algunas santas mártires como Catalina de Alejandría y Margarita de Antioquía. Esas voces que le dijeron en un momento dado a Juana de Arco: acércate, ayuda a liberar Orleans, porque en aquel entonces Inglaterra y Francia estaban en el conflicto de la llamada la Guerra de los 100 años. Y Orleans, en Francia, sitiada por todas las fuerzas inglesas de la época. Bueno, encomendada por estas voces,
Juana de Arco lleva el estandarte y va a comenzar no solamente a liberar Orleans de los ingleses, sino que también una seguidilla de triunfos que cambiaron el rumbo de la historia de la guerra de los 100 años en favor de los franceses, porque claro, guiados de alguna forma por Juana de Arco, los soldados se sintieron con mucha más fuerza, porque estaban siendo guiados de alguna forma por las voces divinas de esta mística muy joven. Por lo tanto, triunfa en muchas batallas, cambia el curso de la historia, pero querido Eduardo, después fue acusada por la Iglesia de 70 crímenes de herejía. Le dijeron que la acusaron de estar vestida de hombre, porque se vestía de hombre para la guerra. La acusaron de abandonar a su padre y también la acusaron de que estas voces angelicales que generaron una ferviente fe en torno de ella eran voces demoníacas. Conclusión, fue quemada en la hoguera Juana de Arco. Pero su influencia llega hasta el día de hoy y en Francia, bueno, está en el recuerdo y el corazón de muchos franceses hasta el día de hoy. Le propongo otro nombre, Dr. File, Indira Gandhi. Por supuesto, otra mujer notable que no tenemos que olvidar. Indira Gandhi fue la segunda primera ministra de India entre 1966 y 1977. Después deja el gobierno, que en el fondo fue una pequeña dictadura de ella, de unos 10 años, pero después en 1980 es reelegida. Y claro, gracias a su gobierno, pensemos lo que es la India. La India era en aquel entonces una sociedad que había logrado la independencia gracias a Gandhi. Bueno, Indira Gandhi también participó en la lucha de independencia, aunque no tiene ninguna relación de parentesco con Mahatma Gandhi, pero bajo su gobierno la India se industrializó. También ella desarrolló todo un programa nuclear que la permitió situarse a ese país, bueno, dentro de las potencias atómicas del mundo. Y en consecuencia, de alguna forma, también fue una gran estratega e hizo lo posible dentro de una sociedad dividida de castas por defender también la imagen de la mujer en la India. Y lamentablemente, 2 de sus guardias personales más cercanos le tiraron 30 balazos el 31 de octubre de 1984 y la asesinaron. Claro que después murieron ellos también a causa de este crimen. Por lo tanto, Indira Gandhi, otro gran emblema, sobre todo para lo que es el Oriente Lejano, en este caso la India, y para la presencia de una mujer en una sociedad patriarcal como es la de la India. Retrocedamos en el tiempo, Cleopatra. Cleopatra, la gran Cleopatra. Pensemos Cleopatra VII, la que estamos viendo en pantalla. Fue la última faraona de Egipto. Ella, fíjate tú, ella pertenecía a la dinastía de los Ptolomeos, pero también aprendió el egipcio antiguo, muy notable, porque hablaban griego, pero ella aprendió el egipcio. Una mujer, primero que nada, que uno tiene que decirlo, fue víctima, quizá, de las primeras grandes campañas orquestadas de difamación contra una mujer comandadas por el Imperio Romano de la época, porque ella lo que buscó en el fondo fue tratar de volver y transformar a Egipto en el gran imperio, en el ideal de imperio de Alejandro Magno. Y por eso, primero tuvo un hijo y tuvo una relación con Julio César. Claro, ahí estuvo a punto de consolidar esta alianza con Roma y de alguna forma extender su gran visión de imperio, pero a Julio César lo asesinaron en el Senado. Tuvo un hijo que era Cesarión con Julio César, entonces claro, tenía el heredero que podía unificar a estos 2 grandes imperios, pero se cayó esa posibilidad. Después la alternativa la tuvo con Marco Antonio, pero Marco Antonio
perseguido por Octavio, recordemos, acabó con toda la ilusión de Cleopatra. Pero Cleopatra, una mujer bella, una mujer inteligente, una mujer que trató de darle ese esplendor dorado que alguna vez tuvo el imperio de Alejandro Magno y que fue víctima de la difamación por parte del Imperio Romano debido a esto que quería. Por lo tanto, muy importante también en este recuerdo de estas mujeres que marcan nuestra historia. Que son parte importante de esto que estamos empezando recién a desarrollar. Tiene que ver con la historia de la mujer, la historia del machismo, de la opresión, de la violencia que han vivido sistemáticamente y que incluso hoy en nuestros días siguen dando su batalla. Ana Bolena. Ana Bolena. Fijémonos lo que significó esta mujer. Primero decir una cosa, claro, fue la segunda esposa de Enrique VIII. Enrique VIII de Inglaterra, bueno, se enamoró de Ana Bolena, pero él estaba casado con Catalina de Aragón. Y quiso tenerla en un principio de amante, pero Ana Bolena, mira, fíjate tú que fue calificada en su momento dado a Ana Bolena como el espejo de la moda de aquel tiempo. El espejo de la moda, la tendencia. El espejo de la moda, así lo calificaron. Y bueno, ella se hizo respetar por Enrique VIII, pero ¿por qué? Al menos, mira, la historia da para mucho, pero uno puede rescatar una cosa. Enrique VIII estaba casado con Catalina de Aragón y le pidió la nulidad al Vaticano. Y el Vaticano dijo, no, yo no voy a anular este matrimonio porque, bueno, Catalina venía de los reyes de España, etc. Entonces, ante esta imposibilidad de casarse con Ana Bolena, fíjate tú lo que hizo Enrique VIII. Revolución religiosa, junto con todos estos sentimientos de pasión que tenía, fundó y creó la iglesia anglicana para casarse con Ana Bolena. En consecuencia, la cristiandad en aquel siglo XVI no solamente vive la reforma de Martín Lutero, que genera muchas iglesias, sino que debido a la pasión que tuvo Enrique VIII por Ana Bolena, Enrique VIII crea una iglesia al margen del catolicismo en Inglaterra. Manda a cerrar todos los monasterios católicos cristianos y va a fundar esta iglesia bajo un marco especial que le va a permitir casarse con Ana Bolena. Ahora, usted sabe cuál fue el destino de las mujeres de Enrique VIII. Ana Bolena fue decapitada luego de que fue acusada de adulterio, incesto supuestamente con su propio hermano Jorge y de traición a la corona. Por lo tanto, mujer notable porque a la hermana de Ana Bolena, Enrique VIII la tuvo de amante, pero Ana Bolena se hizo respetar. Era muy importante preservar la virginidad y ella, según al menos lo que uno sabe, preservó la virginidad y logró casarse. Claro que después le cortaron el cuello. Mujer notable de la historia y evidentemente, amigos, lo que nosotros estamos haciendo son pinceladas de biografías que dan para capítulos completos. Nuevamente una mujer con un final trágico, pese a todo el esplendor que aportó a esta historia. Vamos con Frida Kahlo. Frida Kahlo. Esta mujer es, me atrevo a decir, la pintora mexicana más conocida y famosa en el mundo entero. Ella, lamentablemente, sufrió de poliomielitis y fue intervenida en 32 ocasiones, intervenida quirúrgicamente, por lo tanto siempre padeció como postramiento debido a su enfermedad. Pero ese postramiento, esa enfermedad de la polio, sus operaciones, la hicieron confeccionar una obra pictórica de más de 200 autorretratos, donde de alguna forma va a simbolizar, y aquí está lo relevante de Frida Kahlo, va a simbolizar como que de alguna forma la mujer
reprimida, la mujer herida, la mujer que ha sido víctima del machismo en la historia, pero que al mismo tiempo tiene fuerza creativa, tiene amor, tiene colores, tiene también toda la vertiente de rescatar el arte indígena de México. Y en el momento dado, fíjate tú que un autorretrato de ella fue la primera obra de una mexicana comprada por el Museo Louvre en Francia. Fue reconocida por Pablo Picasso. Notable. Fue reconocida por Kandinsky, por Marcel Duchamp, por André Breton. De hecho, muchos decían que ella era surrealista en su pintura, es decir, parte de las vanguardias del momento dado. Pero ella decía, no, yo pinto la realidad. Y la realidad, claro, influía por México, es decir, muchos colores, al mismo tiempo mostraba esa como mujer herida, esa mujer, víctima de 32 operaciones, pero que mostraba ese color y esa alegría. Estuvo casada con el gran muralista Diego Rivera. Tremenda pareja. Los murales de Diego Rivera, adornan el Palacio de Gobierno de nuestros amigos de México, que por cierto aprovecho de mandar saludos porque muchos nos están viendo en directo, siempre nos ven mucho de México. Así que Frida Kahlo, pintora excepcional que marca a la mujer en el arte. La siguiente mujer que quiero proponer, Dr. File, tiene una vida intensa, pero además una muerte llena de misterios. Lady Di. Por supuesto, Lady Di. Aquí la estamos viendo. La princesa del pueblo. Y esto, fíjate tú la influencia de Lady Di en su momento dado, porque ella primero le enseñó a sus hijos a estar en contacto con la gente común y corriente, porque claro, la monarquía, esta monarquía inglesa se cree hasta el día de hoy que son enviados de los dioses, aunque no lo digan. Entonces Lady Di, la princesa del pueblo, la princesa que se acercó a la gente, que llevó a sus hijos a comer comida rápida y que les enseñó de alguna forma a ese contacto social que no estaba acostumbrado por la monarquía. Lady Di, de alguna forma, cuando tú ves el matrimonio de su hijo ahora hace poco tiempo, con una literalmente plebeya, uno se da cuenta que está toda la influencia de Lady Di hasta el día de hoy. Le propongo, Dr. File, si podemos dar una pincelada a alguno de los misterios de la muerte de Lady Di dentro del contexto de esta historia que estamos recién comenzando a desglosar, que tiene que ver con la lucha de la mujer en contra del machismo. Es algo que nosotros también tenemos que ir aprendiendo. Al regreso de la pausa, junto al Dr. File. Estamos ya de regreso, son las 10 de la noche con 26 minutos, noche de jueves, junto al Dr. File, hablando de la historia de la mujer. Y estamos revisando en esta primera parte mujeres notables, con una historia que han marcado justamente la historia, y nos habíamos quedado con Lady Di y algunos de esos misterios que acompañan la muerte de Lady Di. Misterios que hasta el día de hoy no han sido develados ni esclarecidos del todo. Oficialmente nunca lo van a esclarecer, Eduardo. Pero uno tiene que decir aquí un par de aspectos según los antecedentes que se han revelado el último tiempo. Mira, Lady Di, la princesa del pueblo, humanizó a la corona, acercó a la corona, pero fue una mujer que recibió poco amor. Su padre la despreció, la menosvaloró su propio padre. ¿Qué decir de este principito que se llama Carlos, pues? Carlos, en realidad, nunca amó a la Lady Di. Nunca la amó. Se casó por conveniencia, pero él tenía a su actual mujer siempre ahí. La misma reina de Inglaterra envidió muchísimo a Lady Di, porque aparece Lady Di y se hizo la mujer más, de alguna forma, de la corona, la mujer más conocida de toda la corona, por sobre la reina, envidiada en consecuencia por la reina. Bueno, como todos sabemos,
el matrimonio con Carlitos terminó en una separación, en un divorcio, y ella lamentablemente termina su vida trágicamente en un accidente. En París. Y aquí está el punto. Porque según unos antecedentes de las policías secretas rusas, lo que ocurrió esa noche en ese puente Del alma. fue que en realidad, según algunos, y pongo los antecedentes en la mesa, Lady Di con Dodi Al-Fayed fueron víctimas de una conspiración y de un atentado del Servicio de Inteligencia británico. El Servicio de Inteligencia británico siempre pone su firma en estas cosas, así como la CIA tiene su firma, que es más violenta, más bruta. Los británicos tienen como algo más de arte, tipo James Bond. Sutileza tan británica. Y es posible, según los antecedentes, que el sistema de frenos del Mercedes que tenía Lady Di haya sido bloqueado en un momento dado, de modo que el auto siguió, iba arrancando de los paparazzi y evidentemente chocó. El impacto iba a tanta velocidad que el corazón de Lady Di, que está aquí, terminó a este otro lado. Entonces, detrás de la muerte de Lady Di es muy posible que haya estado la conspiración. De hecho, se especulaba mucho de un supuesto embarazo de Diana de Gales y lo que implicaría por el cruce. Recordemos el sitio desde donde viene Dodi Al-Fayed y lo que implicaba eso simbólicamente. Simbólicamente significaba que los herederos al reino de Inglaterra iban a tener un medio hermano de origen musulmán, del Islam. Entonces, algo que podía ser pernicioso para la fama y para todo esto lo que es Inglaterra dentro de estos monoteísmos de la tierra, el judaísmo, el islamismo, el cristianismo, anglicanismo, ahí, entonces podía ser muy, muy conflictivo. De hecho, el papá de Dodi Al-Fayed hasta el día de hoy dice que fue la corona británica la que asesinó bajo estas circunstancias oscuras a Lady Di y a su hijo. Y a su hijo, claro. Recuerde también, doctor File, que se habla mucho de un automóvil blanco que habría también eventualmente bloqueado el paso al vehículo para provocar justamente este accidente, toda vez que se sabía del asedio de la prensa y de los paparazzi para con la figura de Lady Di, considerando que estaba en París con su nueva pareja, con su amante. Y también sumar a eso que el chofer iba, primero iba con un alto grado alcohólico. Y no solamente eso, sino que con unas pastillas que también le generaron, o sea, una persona que no puede manejar en esas condiciones. Henry Paul. Así es, así es. De quien se señalaba que también podría haber sido un doble agente. Efectivamente. Entonces, cuando uno se va dando cuenta de que, claro, estaba embarazada, eso se descartó oficialmente porque después la embalsamaron rápidamente a Lady Di. Pero las críticas del padre de Dodi Al-Fayed hasta el día de hoy apuntan a la corona británica, apuntan a esta objeción completa. Y de hecho, estos datos que uno tiene se revelaron en un libro, porque si todo esto es así, días antes del atentado, del accidente, algunos investigadores súper secretos, agentes súper secretos del Servicio de Inteligencia ruso, estuvieron en París y comenzaron a observar lo que hacía el MI6, que es el Servicio de Inteligencia británico. Entonces estuvieron ahí dentro de una conspiración de marca mayor, si estos antecedentes son así. Ya que estamos hablando de mujeres notables en esta historia, es curioso lo que pasa a continuación, porque el siguiente nombre que voy a poner sobre la mesa se unió su camino justamente con Lady Di. Estamos hablando de la Madre Teresa de Calcuta. Las fotos de alguna forma con Lady Di y Teresa de Calcuta, una monja albanés católica que se naturalizó india, y que recibió, por cierto, el Premio Nobel de la Paz en 1979 por sus obras de caridad.
Se sacó una foto con Lady Di, estuvo con Lady Di, entonces trascendieron también, por cierto, el mundo entero. Ahora, la Madre Teresa de Calcuta evidentemente ha sido criticada por muchos porque en realidad el último tiempo se le decía que no, en sus albergues, en sus lugares, la atención no era muy buena, era más bien dicho deficiente. Pero ella se destacó sobre todo por atender a los pobres, atender a los enfermos, atender a los huérfanos de la India, atender a los moribundos de la India. Por lo tanto, es una mujer que el ejemplo que deja es el humanitarismo, defensora de los pobres y de los más necesitados. Y eso la llevó, bueno, a la santidad en la Iglesia Católica. Pero lo importante, cuando uno conoce realmente lo que es la India, en la India al año se pierden 80.000 niños. 80.000 niños. 80.000 niños. Impresionante. Cientos de millones de personas viven en una infrahumanidad porque hay una división de castas. Y esta mujer, con una vocación de servicio, de alguna forma es un ejemplo de caridad, de preocuparse de los más necesitados en un mundo y en una sociedad como la India, que debido al sistema de castas, la indiferencia social, mira, es inimaginable. Es decir, aquí en nuestros países se alega por la cuestión social, sí. Hay pobreza, sí. Hay necesidades, por supuesto. Si supieran cómo es la India, queridos amigos, y esta mujer se dedicó en ese lugar, en Calcuta, a fundar una organización para la caridad. Un ejemplo que no hay que olvidar de estas mujeres notables que con su esfuerzo y con sus vidas han marcado de alguna forma a la humanidad ya este resurgir de la mujer de las fauces de un machismo horrible. A través del hashtag DrFileMB están llegando sus comentarios y acá Lorna Manríquez desde Iloca dice: ¿y por qué no alguien del mundo del espectáculo como Madonna? Pero justo... Por eso la menciono, porque está en nuestra lista, pero que acá la están proponiendo. Por supuesto que sí. Uno no puede olvidar a Madonna. Madonna, Luis Verónica Ciccone, la que estamos viendo aquí en pantalla, brillante cantante, así como Michael Jackson fue el rey del pop, uno puede decir que Madonna fue y es la reina del pop. Iniciadora, ¿por qué es importante Madonna dentro de nuestra selección? Porque de alguna forma, para todos los que somos más viejos, fue la iniciadora de una gran revolución femenina en todo lo que es la música pop mundial. Recuerda cómo ella se puso y fue quizá la primera gran estrella con un talento y un don musical incuestionable, pero que habla de igual a igual del sexo, de la sexualidad, del estilo, de los desnudos. Del empoderamiento del sexo por parte de la mujer, algo que hoy para algunos puede sonar como muy cotidiano, pero que hasta hace no mucho para algunas personas era un tabú. La mujer no podía hablar del sexo y disfrutarlo con libertad sin ser tildada de lo peor. Por supuesto que sí. Y Madonna recuerda la crítica también a la misma iglesia, es decir, a ese machismo que lo ha impuesto la Iglesia Católica y las iglesias no católicas también, porque hay 5.000 iglesias de base cristiana que todas están bajo el mismo marco dualista. Entonces, Madonna, fíjate tú la influencia de Madonna, todas las grandes cantantes de la época actual, como Lady Gaga, que quizás es su gran sucesora, Beyoncé, pero todas las reconocen a Madonna, que hoy día, por cierto, tiene 60 años y que está en perfectas condiciones de baile, de todo, como la gran inspiración de esta mujer que, ojo, de igual a igual. Pero en su momento dado, en la década de los 80, cuando aparece Madonna y comienza a revolucionar la música, los machistas se vieron de alguna forma desestabilizados frente a una mujer que se vestía extraño, que imponía un estilo distinto.
pero que marca la música contemporánea sin lugar a dudas. Ella hablaba del Material Girl, un tema que hoy en día está ahí en la discusión cotidiana. Yo recuerdo que Susan Sarandon, una destacadísima actriz norteamericana, dijo algo así como que la historia de las mujeres en la música popular casi podría dividirse en un antes y un después de Madonna. Por supuesto, Madonna, ícono de todo lo que es la igualdad con el hombre, sin lugar a dudas en la música. Por lo tanto, ícono también recogido por el mundo gay. Por supuesto Madonna. que sí. Entonces, una mujer, por eso te digo, nosotros, queridos amigos, una pequeña pincelada para ir metiéndonos poco a poco en las cosas más profundas, pero importantísima Madonna hasta el día de hoy. También del mundo del espectáculo ponemos en esta mesa la figura de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Por ahí va a aparecer una fotografía que tengo en la tumba de Marilyn Monroe. Y decir lo siguiente: fue la actriz de Hollywood más famosa del mundo durante el siglo XX. Ícono de la belleza y de la sensualidad, pero al mismo tiempo fue víctima de una industria de Hollywood que la de alguna forma cosificó como la rubia tonta, claro, la rubia sexual. Aquí estamos, por cierto, en la tumba de Marilyn Monroe. Ahí están. En todo lo que es Hollywood, allá en Los Ángeles. Por lo tanto, cuando uno se mete en la vida de Marilyn Monroe realmente en la profundidad, primero que nada uno tiene que decirlo, una mujer no solamente bella, no solamente sensual, atractiva, sino que muy inteligente, una buena actriz. Ella, por cierto, siempre le reclamaba a los productores y a los directores que ella quería papeles con mucho más carácter. Pero evidentemente los productores y los directores, que hoy día, por cierto, se está destapando todo el machismo de Hollywood, el sometimiento, los abusos de los productores, a ella simplemente la cosificaron como símbolo de la rubia tonta, que no era así. Ahora bien, lo que es más delicado de Marilyn Monroe es decir que ella fue amante, se casó evidentemente con 3 personas, pero ella fue amante del presidente J.F. Kennedy y luego de su hermano y fiscal nacional de la época, Bob Kennedy, ¿ya? Y de repente, el 5 de agosto de 1962, Marilyn Monroe aparece muerta por una sobredosis de barbitúricos. En una supuesta sobredosis. Claro. Tema que da para conversar en unos minutos, ¿ya? Correcto, claro que sí, hay mucho que hablar. Marilyn Monroe, qué mujer más estupenda y qué talento. Este estereotipo de mujer rubia tonta, que, dicho sea de paso, a las mujeres que destacan por su belleza les cuesta el doble tener que demostrar su valía intelectual desde esa época, y que termina su vida de esta manera, con una supuesta muerte por sobredosis de barbitúricos. Ojo, que muchas veces las mismas mujeres son muy machistas, porque dicen, si es bonita es tonta, como la Marilyn Monroe, cosa que es un error, por cierto. Yo creo que eso tiene mucho que ver también con la educación. Por eso nosotros decimos que esto es algo que nosotros los hombres también tenemos que ir aprendiendo. Parte de este capítulo está inspirado en ello, en el aprendizaje que tenemos que hacer los hombres en lo cotidiano. Y a veces las mujeres también, que han sido criadas por familias, por clanes machistas, se van quedando con algo de ese resabio. Es propio de hombres y mujeres. Por cierto que sí. Ahora bien, ese 5 de agosto de 1962, Marilyn Monroe aparece muerta en su casa, donde también estuve hace pocos meses atrás. Y durante 60 años se estableció oficialmente que se había suicidado.
Ella tenía todo proyectado para hacer muchas cosas, tenía planes, tenía agenda completa, iba a grabar nuevas películas y de repente aparece suicidada según la historia oficial. Pues bien, después de 60 años, uno puede decir que Marilyn Monroe fue brutalmente asesinada por una conspiración liderada por Bob Kennedy y por JF Kennedy, porque ella no le gustó que se hayan aprovechado de ella físicamente estos dos hermanos y los amenazó con denunciar y hacer libre algunas cosas que ella sabía. Bueno, antes de eso, según los datos que uno tiene y según los informes de autopsia que uno tiene de Marilyn Monroe, fue asesinada. Fíjate tú, entre los pequeños detalles, según el informe de autopsia, ella murió boca arriba y aparece en la escena del crimen boca abajo. Tenía una costilla quebrada, como una costilla quebrada. Cuando ella está muerta, pero antes se le había ocurrido dejar sus sábanas lavando en la lavadora. ¿Para qué? En su estómago no se encontró ningún residuo de pastillas. También, claro, aparece la escena que fue modificada por estos agentes de la CIA y aparecen con muchos frascos por todas partes de las supuestas pastillas que se tomó. Bueno, en toda la habitación y en toda la casa estaba lleno de pastillas y no había ni un vaso. Fíjate tú los detallitos. Entonces, la costilla quebrada, no había ningún vaso. Uno puede llegar a la conclusión, después de 60 años en este momento, que lamentablemente Marilyn Monroe, la bella ícono del cine de Hollywood, fue asesinada por la conspiración. Este es un tema que da para más, es muy profundo, pero así es la historia, uno la tiene que decir. Ella también hace una reivindicación del cuerpo de la mujer, del uso que decide ella libremente dar de su propio cuerpo en tanto instrumento de trabajo, que en esa época era algo que sacudía una sociedad altamente conservadora, muy puritana en algunos momentos, que veía con escozor como esta mujer guapa por lo demás y que se convertía en el objeto del deseo de los hombres, que somos visuales, pero ella lo hacía desde la autonomía de su propia existencia, desde su propio cuerpo, desde su propia libertad. Por eso mismo, y siempre rescatar que detrás de esta mujer bellísima, una mujer que, ojo, tenía una productora, una mujer inteligente, preparada, por lo tanto, ese modelito de la rubia tonta, ojalá ir dejándola atrás. Hay mujeres bellísimas y muy inteligentes también. Otro nombre que podemos agregar, podríamos estar todo el programa dando nombres, pero una chica que con 17 años, 2014, nos sorprendió a todos recibiendo el Premio Nobel de la Paz como Malala. Sí, fue el Premio Nobel de la Paz más joven que se ha entregado. Y claro, evidentemente uno puede decir que Malala, esta activista, bloguera también, muy de redes sociales, pakistaní, que fue víctima debido a su defensa de los derechos de la mujer en Pakistán y en toda esa región, fue víctima de un ataque de un descriteriado que le tiró 3 balazos arriba de un bus, que afortunadamente pasó estuvo a punto de morir, pero que se salvó y se transformó en una gran activista que recibe el Premio Nobel de la Paz. Primera cosa, que Malala lo reciba bastante bien, pero el Premio Nobel de la Paz se ha desprestigiado desde el momento en que se lo dan a Obama, que se lo dan a Henry Kissinger, es decir, esos son patrañas, pero Malala, ¿qué es lo que hace? Ella, de alguna forma, lo que busca es rescatar, bueno, los derechos de las mujeres en Pakistán y ahí todo lo que es esa zona. Es decir, la India, sociedades patriarcales tremendamente abusivas con las mujeres, que son tremendas, y que no hay igualdad allá. Entonces, ella habla que lo más importante, entre muchas cosas obviamente, es
la educación. El derecho a educarse, ¿sí? Por eso nosotros tenemos un pequeño extracto de un discurso de Malala que vale la pena escucharlo. Vamos a escuchar. Dear sisters and brothers, we realize the importance of light when we see darkness. We realize the importance of our voice when we are silenced. In the same way, when we were in Swat, the north of Pakistan, we realized the importance of pens and books when we saw the guns. The wise saying, the pen is mightier than sword, was true. The extremists were and they are afraid of books and pens. The power of education frightens them. They are afraid of women. The power of the voice of women frightens them. And that is why they killed 14 innocent students in the recent attack in Quetta. And that is why they killed female teachers and polio workers in Khyber Pakhtunkhwa. That is why they're blasting schools every day. Because they were and they are afraid of change, afraid of equality that we will bring into our society. And I remember that there was a boy in our school who was asked by a journalist, why are the Taliban against education? He answered very simply by pointing to his book. He said, a Talib doesn't know what is written inside this book. They think that God is a tiny little conservative being. Qué interesante escuchar a Malala hablando de la importancia del estudio. De hecho, su fundación trabaja justamente para que todas las niñas en el mundo tengan derecho a estudiar sin miedo. Recordemos también que su historia está marcada por lo del Estado Islámico, que fue justamente quien la manda a matar. Efectivamente. Y fíjate lo que te dice, ella ya radicada en Inglaterra, pero ella dice a estos terroristas del Estado Islámico, talibanes también, recordemos, muchos de ellos financiados por misma Inglaterra, bueno, ese es otro tema que lo hemos mencionado, pero ella dice, estos terroristas, machos abusivos evidentemente, le tienen miedo al lápiz y al papel, a la educación, es decir, abrir las conciencias, a la libertad de pensamiento. Muy importante, Malala, dentro de esta revisión que estamos haciendo de mujeres notables que han marcado de alguna forma la historia de la humanidad y que son ejemplos, todas, al menos dentro de esta pequeña selección que hemos hecho. Muchas dejamos porque no tenemos todo el tiempo. De hecho, nos están proponiendo varios nombres, Marie Curie, entre otros, pero no podemos cerrar esta primera parte de ejemplos de mujeres notables sin mencionar a una chilena notable. Hay varias, pero Gabriela Mistral. Merece estar en esta, por supuesto. Lucila Godoy de Alcayaga. Mira, acá en Chile se ha hablado mucho de Gabriela Mistral. Pero hay algo que no se ha dicho de Gabriela Mistral y que me corresponde decirlo, aparte de todas sus cualidades y virtudes como gran poetisa. Se le ha hablado de su vida personal, de que... Mira, Gabriela Mistral, acá la tenemos. Premio Nobel en 1945. Aquí la tenemos en nuestra pantalla especial. Uno tiene que decir, Eduardo y amigos en casa, que esta gran mujer, esta gran poetisa, fue la verdadera iniciadora de la cultura chilena, auténtica y original. La verdadera iniciadora de la cultura chilena es una mujer y se llama Gabriela Mistral. Lo voy a explicar brevemente. En el origen de todas las grandes culturas de la Tierra, o de muchas grandes culturas de la Tierra, por no decir todas las grandes culturas de la Tierra, hay un origen. Evidentemente el origen estuvo en la guerra de Arauco entre los españoles y nuestros pueblos originarios que forjaron un carácter de una nación valiente, inteligente, ordenada,
pero muy inculta, por cierto. Ese es el origen. Pero en todos los procesos de formación cultural, los primeros que aparecen son los poetas. Primero los poetas, como en Grecia. Después vienen los filósofos. Y después vienen los grandes legisladores políticos y después los grandes científicos y constructores. Por lo tanto, claro, en estos pequeños ciento y tantos años desde el nacimiento, desde la independencia de Chile, aparece, claro, la primera poeta. Ese es de señal de el inicio de nuestra cultura chilena original y auténtica. Después la sigue Pablo Neruda. Por lo tanto, estamos bien a nivel de poetas. Lo que viene ahora, queridos amigos, es un filósofo. Los filósofos vienen ahora en nuestro país y después vendrán los grandes políticos, porque los políticos que tenemos ahora son bastante vergonzosos. Pero bueno, eso es otro punto. Entonces, Gabriela Mistral, también uno tiene que destacarla por ser la iniciadora de nuestra cultura, la cultura chilena propiamente tal, que tenía su origen en la Guerra de Arauco. Así que Gabriela Mistral, bella mujer, notable, marca nuestra historia. Hasta acá una primera parte donde hemos visto algunos de los tantos ejemplos, insisto, podríamos seguir mucho rato más dando ejemplos, pero queremos avanzar y vamos a terminar, de hecho, hablando de más ejemplos de mujeres chilenas. Pero sin duda, cuando hoy nos enfrentamos a este reclamo del movimiento feminista, uno se tendría que preguntar: ¿qué tan abusada ha sido la mujer en la historia? La respuesta la conocemos, pero queremos ir conociendo la historia. ¿Qué? Se lo pregunto así, doctor File. ¿Por qué es tan válido el reclamo del movimiento feminista? El reclamo del movimiento feminista es válido, queridos amigos. Y no solamente por lo que vamos a contar, sino que por lo que hemos vivido esta semana acá en Chile. Eduardo, cuenta tú lo que ha pasado a todos los amigos que nos ven. Bueno, sin duda esta es una semana marcada lamentablemente por noticias que hablan de feminicidios, de muerte, de asaltos, de violencia una vez más contra la mujer, cuando estamos en pleno auge de la lucha reivindicatoria de derechos. Lamentablemente esta sociedad dominada por los hombres sigue manteniendo actos de violencia vergonzosos, irreprochables contra ellos. Y abusivos. Absolutamente. Según los índices de feminicidios en Chile, en el año 2017 hubo 44 feminicidios y 115 feminicidios frustrados. Obviamente esta ley de feminicidio es tipificada por los chilenos y tiene que ver con todos estos crímenes que son verdaderas violaciones a los derechos humanos de las personas, de los mismos cónyuges de las parejas. Por eso se llama feminicidio. Es decir, las mujeres viviendo con enemigos en casa, hombres que tienen un perfil y que este perfil de feminicidio, de estos asesinos, es contundente y dramático según las fuentes del Ministerio Público. Ahora bien, en lo que va recorrido de este año 2018, se han ocurrido hasta el día de hoy, sumando estos feminicidios de esta semana que han impactado a Concepción, a Santiago, que son horribles, llevamos 16 consumados y 54 frustrados. Los perfiles de estos feminicidistas, uno tiene que decir, claro, esto no siempre es así, pero al menos uno puede sacar algunos rasgos de estos. Personas entre 30 a 40 años, aunque en Concepción tenía 68 años el hombre que mató a una joven, su expareja, y después se suicidó. Pero por regla general, según estos perfiles, escolaridad y nivel socioeconómico no acomodado. Conductas violentas, no solamente en lo particular, sino que también en lo social, es decir, personas violentas. La pobreza también es un denominador común, la falta de un entorno mejor socialmente. Consumo de drogas también aparece en este escenario, especialmente lo que es la pasta base y la cocaína.
y sobre todo la pasta base, que son desmoralizadores completos y que te generan angustia en estos hombres abusivos. Por cierto, machistas, donde la mujer, según ellos, todavía es una posesión del hombre, donde especialmente cuando dependen económicamente, son de alguna forma estos asesinos se siente que son dueños de las mujeres. ¿Y qué es lo que sucede? Mantienen pareja, claro, el hombre está relativamente tranquila cuando la tiene sometida en la casa, pero las mujeres comienzan a trabajar. Y cuando les dicen al marido, oye, quiero salir a trabajar un poquito, el machismo va y también es parte del perfil de estos asesinos. Celópatas, celosos, es decir, personas inseguras y, por cierto, posesivos. Por lo tanto, esos son los datos de este flagelo que nos está afectando y golpeando esta semana. Pero no son los únicos datos concretos que afectan a las mujeres. Las violaciones contra las mujeres son dramáticas. Según las fuentes del Ministerio Público, la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, uno tiene que decirlo, entre el año 2007 y el año 2016 ocurrieron 51.930 violaciones. 51.930. ¿Entre qué año, doctor? Entre 2007 y 2016, como muestra este gráfico. El 86% de ellas fueron contra mujeres, es decir, 44.000 mujeres violadas. Qué tremendo. Es decir, 4.476 mujeres por año en Chile son violadas. Es decir, tienen sexo sin su consentimiento. Y si nosotros vamos en más detalle, esto significa que 12 mujeres chilenas son violadas diariamente en nuestro país. Ahora, 12 mujeres por cada día. 2 horas. Así es. Violadas, según este catastro de violaciones. Y ojo, es lo que tiene la policía y el Ministerio Público y Carabineros. Pero hay miles también que no son denunciados, violaciones que no son denunciados. Otro elemento importante, porque de todas estas mujeres violadas, que son muchísimas, se han logrado al menos identificar a los imputados en todas estas violaciones, 49.849 imputados. El detalle es lo siguiente: en el 32% son violadores desconocidos. ¿En el 32%? 32%, es decir, 16.000 violadores, la gente no los conoce, pero en el 67,7% los violadores son personas de la misma familia. 7 de cada 10. Sí. Tíos, amigos, suegros, que se violan a las mujeres dentro de la misma familia, contra su voluntad y reflejando su confianza. Por supuesto, es decir, supuestamente tienen la confianza, entonces generando unos traumas tremendos. Doctor, usted va a plantear un tema a continuación que cuando lo hablamos en la pauta a mí me dejó muy preocupado porque es un concepto que yo no conocía, el tema de la esclavitud moderna, pero ya no solamente desde la literalidad, desde no sé, desde la figura poética de pensar que somos esclavos de nuestras deudas, sino que esclavitud tal cual. Por supuesto. Esto es a mí también, dentro de la investigación que uno tiene y los archivos, uno como que no cree que hoy día hay esclavos en el mundo. Y según las fuentes actuales, uno tiene que decir esto, que es dramático para el mundo entero y también para nuestro país. En el mundo, hoy día hay 45.800.000 personas esclavos modernos. Esto es muy dramático porque la esclavitud moderna se define como situaciones donde la persona no puede ni negarse a irse por amenazas, violencia, coacción o decepción.
Eso incluye trabajo forzoso, servidumbre por deudas, matrimonios forzosos, tráfico humano. Es tremendo esto. De ese universo, ¿cuántas son mujeres, doctor? Aquí está el punto, porque aquí tengo los datos. Las mujeres son el 71% de todas estas. El 70%. Del universo de esclavos en el mundo actual. Efectivamente. Ahora, pongan atención, queridos amigos, porque según esta fuente que ustedes las pueden encontrar en la Fundación de la Esclavitud Moderna, aquí estamos viendo los datos, el 71% son mujeres, 29% de los esclavos mundiales son hombres, matrimonios forzados 16 millones, donde el 84% son mujeres, la explotación laboral 15.400.000 personas, el 59% mujeres. La explotación sexual, como mostraba ese gráfico, son 4.800.000 personas y el 99% mujeres. Decir lo siguiente antes de ir al corte. En Chile, queridos amigos, según estos datos, hay 27.700 esclavos acá. Hay esclavos en Chile. Las cifras, los detalles y la continuación de la historia de la reivindicación de la mujer al regreso de la pausa. Por la opresión. Y nos habíamos quedado con estos datos de la esclavitud moderna. El 71% del total de aquellos que están en situación de esclavitud moderna son mujeres y niñas, 71%, 7 de cada 10 son mujeres y niños. Y un dato igual de escalofriante, que en Chile, fue lo último que alcanzamos a hablar antes de la pausa, existen 27.700 esclavos, doctor File. Eduardo, mira, uno habla de esclavo. A veces uno levanta la voz porque los datos son horribles. A veces a uno le faltan palabras para poder expresar lo que estamos hablando, Eduardo. 71% de mujeres, de estos 46 millones de mujeres, de personas esclavas, 71% en el mundo esclavas mujeres, ¿ya? Ahora, dramático, porque el año 2016 habían 40 millones de esclavos modernos. Es decir, en 2 años, en menos de 2 años, ha subido 5 millones de esclavos, personas que no tienen derecho a nada prácticamente, a nada. Se les reprime. Entonces, démonos cuenta de lo que estamos hablando. Por eso, uno tiene que mostrar algunos casos de esclavitud. Permítame, solo antes de conocer esos casos de esclavitud, que insistimos, porque está dentro de este contexto de la historia de la reivindicación de la mujer, porque el 70% de las personas consideradas en esclavitud son mujeres. Este informe define como esclavitud, y ojo, 27.700 en Chile, las situaciones de explotación en las que una persona no puede negarse ni puede irse por amenazas, violencia, coacción o decepción. Eso incluye trabajo forzoso, servidumbre por deudas, matrimonios forzados y tráfico humano o trata de personas. Esa es la definición de esclavo moderno, de los cuales hay 27.700 en nuestro país, y que del universo total en el mundo el 70% son de mujeres. Así es. A veces uno como que no se impresiona mucho. Muchas personas en casa, estoy seguro que un dato más, uno ve tantos asesinatos. La fría cifra. Una fría cifra. Pero también ahora les vamos a mostrar el caso de Sunduri, una mujer que fue esclavizada en una tintorería en México, en la Ciudad de México, durante 5 años, aquí la estamos viendo, obligada a planchar más de 100 camisas diarias. Por Dios, mira su cuerpo. En los 5 años que fue esclavizada, ojo, por una familia con padre, con madre y con 2 hijas adolescentes que la adoptaron y le dijeron, ven, tú ahora me puedes, a la mamá dijo, me puedes decir mamá. Al par de meses la metieron a un subterráneo y la obligaron a planchar,
y recibió durante esos 5 años más de 600 golpes violentos. Tiene su cuerpo prácticamente destruido entero. Aquí lo estamos viendo. 600 cicatrices en su cuerpo. Terrible. Lo que te refleja la esclavitud moderna en un país como México. Señor director, vamos a escuchar la declaración de esta mujer Sundari, que logró después de 5 años escapar, que hable por sí solo. Todo el tiempo era planchar y planchar y planchar, día y noche, día y noche, día y noche, y no me podía mover de esa esquina. Pero llegó un momento en donde realmente tenía tantas heridas, en donde era herida sobre herida, sobre herida, sobre herida, golpe sobre golpe. Mi cabeza me la abrían a cada rato de tanto golpe. Realmente llega un momento en donde ya no sientes nada, en donde pues estás consciente que tu vida es su vida de ella. Y me dijo, eres una malagradecida, yo te estoy dando un techo digno. Y me dijo, es más, ni con toda tu vida me terminas de pagar todo lo que yo he hecho por ti. La herida de la cabeza ya estaba tan grande que todo el tiempo me sangraba, o sea, porque me daban golpe tras golpe y me volvían a pegar en la misma herida y en la misma herida. Me había puesto la plancha en la boca una ocasión, después la retiró, la puso en la herida en la que tenía en la cabeza y después la puso en mi cuello. Agarró con su otra mano, jaló una cadena de aproximadamente 3 metros que la colocó en mi cuello. Una cadena. Cuando la coloca, ella me dice, a los animales como a ti así se le trata. Escalofriante lo que nos escucha, doctor Fael. Como esto es de ahora, es en nuestro mundo, es real. Es real. Detrás de la fachada de una tintorería, una esclava. Mira, una de las personas que más ha logrado dar a conocer la esclavitud moderna es una fotógrafa estadounidense que se llama Lisa Christine. Ella ha viajado por el mundo durante los últimos 10 años y ha visitado todos los lugares, bueno, quizá no todos, pero muchos lugares en todo el mundo donde hay esclavitud. Tenemos una declaración de ella, de Lisa Christine. De Lisa Christine, donde ella denuncia, más bien dicho, pone sobre la mesa y hace evidente lo que es la explotación sexual en Nepal. Lugar importante donde hay que viajar, porque, ojo, lo que estamos mostrando, estos casos, son símbolos de lo que ocurre hasta en nuestro país, en Chile. Escuchemos lo que dice Lisa Christine. In Kathmandu, I was escorted by women who had previously been sex slaves themselves. They ushered me down a narrow set of stairs that led to this dirty, dimly fluorescent lit basement. This wasn't a brothel per se, it was more like a restaurant. Cabin restaurants, as they're known in the trade, are venues for forced prostitution. Each has small, private rooms where the slaves, women, along with young girls and boys, some as young as 7 years old, are forced to entertain the clients, encouraging them to buy more food and alcohol. Each cubicle is dark and dingy, identified with a painted number on the wall, and partitioned by plywood and a curtain. The workers here often endure tragic sexual abuse at the hands of their customers. Standing in the near darkness, I remember feeling this quick, hot fear. And in that instant, I could only imagine what it must be like to be trapped in that hell. I had only one way out, the stairs from where I'd come in. There were no... Lo que acabamos de ver es un extracto de una charla que ella ha dado en este sistema de TED,
donde habla justamente de lo que ella ha sido testigo. Esto es en el marco de la historia de las luchas reivindicatorias de la mujer. Hemos conocido algunos casos de mujeres, algunos de tantos casos de mujeres que han dejado su huella en el mundo de las artes, en la historia. Y ahora estamos conociendo esta mirada que tiene que ver con el dolor el día de hoy. Estamos hablando de la esclavitud, del universo de esclavos que existen hoy en día en nuestro mundo. El 70% corresponden a mujeres y niñas. Estamos hablando de casos como esta chica en México, estamos hablando de la trata de blancas, estamos hablando justamente de mujeres forzadas a tener relaciones sexuales. Ahí hay todo un tema. ¿Cuál es, doctor, la principal causa conocida de la trata de personas y de los sistemas que obligan a las mujeres a tener sexo con otros? La esclavitud sexual tiene al menos 7 causas. Primero, problemas económicos, falta de recursos económicos, ausencia de valores morales, un bajo nivel educativo, desintegración de las familias, sentimientos de abandono y también muchos sentimientos de inferioridad de la misma mujer. Incapacidades de establecer relaciones satisfactorias y en muchos casos también la deficiencia mental. Es decir, los hombres se aprovechan de esas personas que también tienen problemas mentales. Esas son algunas causas. Y ojo, porque dentro de este esclavismo sexual, de trata de blancas, o sea, de trata de personas, se encuentra la mano sobre todo de hombres. Y esto, como decíamos, la explotación sexual, según las cifras de la esclavitud actual, hay 4.800.000 mujeres esclavas. De ellas, el 22% son niños y el 78% mujeres adultas, como es el caso de Pamela Muñoz. Esta Pamela Muñoz, aquí estamos viendo estos índices. El caso de Pamela Muñoz es una mexicana que pololeó y tuvo de novio a un hombre, terminó con él y después el hombre le dice, oye, ven, salgamos una vez, y la captura y la esclaviza sexualmente. Y la lleva, por cierto, quizá al prostíbulo más grande del mundo, que se llama el barrio de la Merced, allá en Ciudad de México. Entonces, la obliga a prostituirse, la coacciona y la obliga a tener sexo con 100 hombres diarios. Por Dios. 5 minutos con cada hombre a $5. Y no por ser más eficiente, ¿sabes por qué? 5 minutos, según las mismas declaraciones de Pamela Muñoz, 5 minutos para que ella no tuviera placer. Y así, 100 hombres diariamente durante años permaneció esclavizada esta mujer, que también es simbólico. Por eso es bueno ver estos casos concretos, porque el esclavismo y estas cifras tienen la cara de mujeres al otro lado. Vamos a escuchar este testimonio. Me golpeaba hasta, pues no sé, hasta quedarme ensangrentada o hasta que accedía a hacer las cosas. Me negaba a creer que era cierto lo que iba a hacer, hasta que me empezó a decir cómo hacerlo, qué posiciones hacer, cuánto iba a cobrar y todo. Ya no sentía más que tristeza, depresión, no sé. Ya no me sentía como persona, ya no me sentía persona, me sentía una mil basura. Me sentía muy, muy sucia. Entonces ya terminé de bañarme y me fui a acostar porque estaba súper adolorida. Y pues el tratante empezó así como que, pues, vamos a tener relaciones, ¿no? Y le dije que no, cosa que pues a él le molestó y me aventó de la cama con una patada hasta que, me violó. No solamente la violencia física, ¿no? También una violación y la valentía, la templanza de Pamela Muñoz
para dar su testimonio, pese a todo el dolor, pero de alguna manera también advertir a otras mujeres de el riesgo inminente que está ahí. No es una historia de fantasía, existe. Y esto que se repite en México, se repite en Chile y también se repite, por cierto, en Pakistán, donde hay otro caso muy emblemático, que es el caso de Suneri y Chaita, esclavas sexuales que fueron engañadas en Pakistán para ser llevadas a Dubái, supuestamente a trabajar dignamente, pero fueron presas de esta mafia conspiradora, y tenemos la declaración que son testimonios contundentes del esclavismo moderno. Vamos, señor director. Había también algunas pakistaníes en Dubái. Ayer se afeitó la cabeza a una chica que se negó a tener sexo con un hombre y su cabeza sangraba. Le hizo fotos y nos las enseñó. Nos dijo, para vosotras será peor que para ellas si os negáis. Eduardo, este caso fue defendido por un abogado. Afortunadamente fueron liberadas estas dos pakistaníes de esta red. Pero tenemos la declaración del abogado Zulfikar Bhutto, que es muy importante. ¿Por qué? Él es el abogado que defendió... El abogado, pero al mismo tiempo denuncia y pone sobre la mesa la red de conspiración y la mafia que hay detrás, no solamente de esta red de trata de mujeres en Pakistán, sino que también en el mundo entero. Escuchemos estas importantes declaraciones, pongan atención. En Pakistán, el sistema penal está totalmente paralizado porque las fuerzas del orden trabajan bajo el control de los políticos y los políticos locales son elegidos gracias al dinero de bandas como esta. Zulfikar Bhutto, el nombre del abogado que acabamos de escuchar, hablando de estos casos de violaciones, de trata de blancas, de engaños a los cuales son sometidas muchas mujeres, a quienes les ofrecen, ¿cuántas historias no se conocen de chicas que les ofrecen algún futuro esplendor, trabajando como modelos en países árabes muchas veces y terminan siendo utilizadas por estas mafias como prostitutas? Y lo que dijo también, la guinda de la torta, es que todo esto bajo un modelo institucional, legal, político, precisamente controlado desde las sombras por los traficantes de personas. Es horrible el mundo en el cual estamos muchas veces, querido Eduardo. Es horrible lo que estamos escuchando y vamos a necesariamente poner sobre la mesa un tema tanto más tremendo. Discutimos mucho si era prudente abordar esta arista, pero creemos que en virtud de la honestidad con la cual nosotros tratamos los temas frente a ustedes, era necesario hablar de la mutilación genital femenina. Así es. Y según los datos, ojo, estos datos solamente están disponibles para África. Es decir, no tenemos datos mundiales ni de Europa, ni de Oriente, ni de la India, ni de América del Norte, ni de América del Sur. Pero de África, uno tiene que decir que la extirpación o mutilación genital femenina, ablación, como se dice, son millones de personas las que sufren esto. A nivel mundial, al menos 200 millones de niñas y mujeres que viven hoy han sufrido algún tipo de mutilación genital. La mayoría, según los datos que tenemos, en África. Ojo, países como Egipto, países como Ghana, como Costa de Marfil, el Congo, Mali, se practica eso. Repita la cifra, doctor, por si alguna persona piensa por ahí que escuchó mal. Más de 200 millones de personas, mujeres,
han sufrido hoy en el mundo alguna mutilación o ablación, mutilación genital, digo. En países como el Chad, Mali, Mauritania, el Congo, que son los únicos datos que se tienen. Por lo tanto, ¿qué hay detrás de esto? También uno se pregunta. ¿Por qué se le hace esto a las mujeres? Y evidentemente, uno tiene que decir que aquí, donde se hacen esas cosas, hay un problema de género fundamental. Porque se le prohíbe a la mujer tener algún placer sexual y se le utiliza o se le condiciona solamente para parir. Es decir, situaciones bastante dramáticas. Si la tendencia continúa, de aquí al 2030 podrían ser 15 millones de mujeres más que resulten víctimas de esta locura, de esta práctica absolutamente inhumana. Pero para seguir avanzando en esta historia sangrienta de luchas de la mujer, ¿podríamos hacer un repaso de cuáles han sido los peores abusos contra las mujeres a lo largo de la historia? ¿Cuáles han sido los peores abusos contra las mujeres? Creo que uno no puede dejar de mencionar todo lo que fueron la caza de brujas durante la Edad Media. Es decir, las torturas contra las mujeres, la caza de brujas, las persecuciones durante la Inquisición fueron horribles. Mira, hay un historiador del siglo XVIII que dice que hubo 9 millones de mujeres perseguidas como brujas. Otras investigaciones más modernas dicen que entre 50.000 a 60.000 brujas y brujos hubo en algún momento dado y pasaron por la Inquisición, por la Santa Inquisición. Sin embargo, según las cifras, uno puede decir que por lo menos un promedio de 500.000 mujeres sufrieron por la Inquisición durante más de 300 años. Y aquí uno tiene que detenerse un poco en todo lo que significó la calificación de brujas y de la brujería por parte de la Iglesia, porque la mujer sufrió la acusación de ser la conviviente del diablo. La mayoría de las mujeres humildes de todo ese tiempo fueron objetos de oleadas de persecuciones que se incrementaron muchísimo a partir del siglo XIII y sobre todo con lo que fue la lucha, la herejía de los cátaros que la comandó evidentemente el Papa Inocencio III. Y uno tiene que decir aquí, al menos mencionar, para ponerlo en el banquillo de los acusados, al Papa Gregorio IX, que en el año 1223 publicó la bula Vox in Rama, donde acusaba a las mujeres de integrar sectas herejes y adorar a monstruos, cometer sacrilegios y practicar rituales orgiásticos. En el 1326 el Papa Juan XXII promulgó la bula Super Illus Specula, donde equiparó las creencias mágicas con la herejía. Y finalmente el Papa que le dio rienda suelta a la persecución contra las mujeres, es decir, contra las brujas, fue Inocencio VIII en el 1484, que promulgó la famosa bula Summa Desiderantes Afflictivus. Eso, querido Eduardo, es muy importante porque en realidad cuando uno se va a la Biblia de las brujas, que toco con mis manos, y comienza a leer qué es la brujería. La brujería es un tipo de religión, Eduardo. Una religión muy distinta, pero forma parte de un complejo religioso, evidentemente, donde la mujer tenía principios éticos, donde el Dios que se venera es un Dios hombre, digamos, hombre y mujer,
la naturaleza, donde los rituales y todo esto se hace para canalizar las energías mágicas de la naturaleza, ojo, que pueden ser para bien o para mal. Doctor, pero más allá de la brujería, más allá de esta persecución, más allá de estos ejemplos concretos de persecución, ¿cómo surge el machismo finalmente? ¿Cuál es el origen del abuso contra la mujer? Algunos han sostenido que el machismo tiene causas naturales. Pero, querido Eduardo, la cosa no es así. No me diga nada más todavía, doctor, porque al regreso de la pausa vamos a desarrollar este tema tan importante y clave en la lucha de la mujer que estamos revisando esta noche en Mentiras Verdaderas. Ya estamos de regreso junto al Dr. File. Habíamos dejado planteada la pregunta, ¿cuál es el origen finalmente de este hecho, el hecho del machismo, del abuso del hombre contra la mujer? La pregunta del millón. Amigos, pongan atención a lo que voy a decir, porque se ha tratado de buscar una explicación científica y natural al machismo. Y cuando uno viene a las explicaciones, se habla de la potencia muscular del hombre, se habla de la violencia o la propensión a la violencia del hombre y también incluso los genes, claro, en el sentido de la reproducción y la selección sexual que hace el hombre y que esto sería causa del machismo. Pero en realidad ninguna de estas causas explican científicamente el machismo en palabras muy sencillas. El machismo y el abuso contra la mujer que la ha padecido durante toda la historia es una construcción social, una construcción cultural y especialmente en la cultura occidental, una construcción religiosa comandada por las escrituras bíblicas. Y aquí uno se tiene que detener, Ignacio, y ser muy claro. Eduardo también, ¿eh? Eduardo. Está bien. Tiene que ser muy claro. Cuando uno se va al Génesis 3:15, aquí aparece: y pondré enemistad entre tú y la mujer, dice Dios, un Dios Padre del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. Y entre tu simiente y su simiente. Y cuando uno se da cuenta de que en el Génesis el Dios Padre va a poner la enemistad entre la mujer y que al ratito después la mujer es la autora del pecado original, a partir de ese texto comienzan los padres de la iglesia, los doctores de la iglesia y los santos de la iglesia, muchos de ellos, a establecer la doctrina contra la mujer que ha quedado en el marco de las creencias culturales de Occidente. Y yo me tengo que señalar algunos textos fundamentales donde radica el origen del machismo, fundamentados en la Biblia, evidentemente. Dicen los santos y los doctores de la iglesia, tomo alguna síntesis y resumen: la mujer es el instrumento predilecto del gran adversario, dicen los doctores de la iglesia. La mujer, trampa y lazo de que se sirve Satanás para procurarse por medio del pecado de la carne las almas. Las mujeres, dicen los santos de la iglesia, son las que inducen a los santos anacoretas a traicionar a Dios. Las mujeres, según los testimonios de los doctores de la iglesia, son las proveedoras y laboriosas carnazas infectas en las llamas del infierno. La sensualidad provocada por la mujer es la causa principal de la putrefacción y muerte de las almas. Todas estas ideas se van estableciendo durante los años de la Edad Media y llegan hasta el día de hoy, queridos amigos.
Ninguna criatura se ha esclavizado y prostituido a Satanás, tanto como la mujer, los descendientes de Eva. Son textos de doctores y padres de la Iglesia. En la mujer, ser más simplista pero más violenta y decidida en las reacciones espirituales, se encuentran las cosas más no estables, las posesiones extremas. En las mujeres se encuentran las más furibundas siervas de Satanás. El fuego que hay en ellas puede ser la llama que se alza hacia el cielo como una lengua sedienta de amor, o puede convertirse en la hoguera devoradora destinada al infierno. Textos de los doctores de la Iglesia. Qué terrible. Ahora, cuando uno se va a todas estas cosas, por ejemplo, en la literatura rabínica antigua, Adán tuvo primero a una mujer que se llamó Lilith y con la cual tuvo hijos. Pero esta mujer al poco tiempo lo dejó por un demonio que se llamaba Samael, y después le dan a Eva. En consecuencia, la primera mujer, Lilith, también se transforma en el primer demonio de la historia del cristianismo judeocristiano, del judaísmo y del cristianismo. Lilith, mujer primera demonia, y después Eva, la que traiciona. En consecuencia, para la teología cristiana ortodoxa, el misterio más profundo de la mujer, en realidad, es que son mancebas del diablo, súcubos de demonios en forma humana, la caída de los hombres a los coitos diabólicos, palabras de los doctores de la Iglesia. Ahora, esto es la visión occidental, porque la tradición oriental, ahí el verdadero autor del pecado original, y corríjame si estoy equivocado, doctor Feil, es el hombre. Queridos amigos, que quede claro una cosa: el origen del machismo y de los abusos contra la mujer y la explotación contra la mujer en la historia radica en el convencimiento teológico de que son las mismas diablezas e instrumentos del diablo. Por eso se le persigue, se le ha menospreciado, se ha abusado a nivel cultural. Y uno se pregunta, ¿de dónde salió esta tradición de el jardín del Edén, donde la mujer es la autora del pecado original? Porque en las tablillas sumerias apenas solamente hay un pasaje que narra un poquito del jardín del Edén. Pero cuando uno se va, querido Eduardo y amigos, al origen de la tradición del jardín del Edén, uno tiene que llegar a la isla de Ceilán, actual Sri Lanka. En esa isla radica la más antigua leyenda de Adán y Eva y en el jardín del Edén. Y yo viajé a ese lugar para recopilar con mi puño y letra la tradición desde este punto de vista verdadera del jardín del Edén, que la publiqué en 2 de mis libros publicados por la editorial universitaria. Aquí estoy, Subiendo la montaña de Adán, donde estuve en esa isla un mes recopilando estos textos. Y yo quiero decir lo siguiente, porque la tradición de Adán y Eva en el jardín del Edén, la original y auténtica de la isla de Ceilán, señala lo siguiente a grandes rasgos. Voy a decir un par de cosas nomás. Pero, según la tradición, Dios le dio a Adán y Eva la isla para ser habitada y le prohibió salir de la isla y que se multiplicaran y que, bueno, que vivieran ahí, pero que no salieran de la isla. Esa fue la advertencia, ¿ya? Y bueno, luego de eso les permitió de alguna forma unirse. Antes de unirse, tiene que preceder el amor entre el hombre y la mujer. Pero aquí viene el punto.
En un momento dado de este pasaje original, Adán comenzó a sentir extraños deseos y le dijo a Eva, paseemos por la isla. Y si encontramos un lugar mejor que este, plantaremos allí nuestra tienda. Y así fue como comenzaron a caminar por toda la isla hasta que llegaron al extremo norte de la isla de Ceilán, donde se encuentra un pedazo de mar que al frente se ve un continente que es la India. Mira. Una historia impactante, por cierto. Y efectivamente, y en este momento de la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén, en la isla de Ceilán, llegan al extremo de la isla y Adán ve al otro lado un pedazo de tierra y decide ir a buscarla. Y aquí es el punto crucial de la cosa, porque el príncipe de las tinieblas pone un espejismo y fue Adán el que decide cruzar, dejar la isla y llegar a ese lugar que había y que era un espejismo de delicias. En el momento dado pone a Eva, que no quería ir, sobre sus hombros y comienza a atravesar el objeto de sus deseos. Cuando llega al otro lado, todo era un espejismo y es castigado por la divinidad. Pero aquí el punto es lo siguiente. En esta tradición original del jardín del Edén, el autor del pecado original es Adán, es el hombre y no es Eva. De hecho, le da otra oportunidad a Adán por los ruegos de Eva, a quien Dios había enviado a amar a su hombre. Por lo tanto, Eva siguió a su hombre por amor, pero el autor del pecado original es Adán. Esta tradición de la India pasó después a Mesopotamia y claro, el genio bíblico hizo un pequeño cambio, sociedad más machista, y hizo culpable a Eva. Interesante ese punto de vista porque hay una tradición antigua, anterior, previa, que pone al hombre justamente como el autor del pecado original. Y esto es clave porque desde ahí que se viene arrastrando esta mirada, este desdén hacia la figura de la mujer. Es parte de la historia que nos ha estado contando Dr. File esta noche. Pero hay una pregunta que tiene que estar presente. Nos quedan pocos minutos, pero tenemos que desarrollarla. ¿Si ha existido alguna vez en la historia del ser humano una sociedad donde el hombre y la mujer hayan estado en igualdad de condiciones? Solo una sociedad ha tenido esa cualidad. Y esa sociedad y esa cultura fue la cultura creada por el profeta Krishna en el 3108 a.C., en todo el Valle del Indo, allá en el oriente, actual India. En ese lugar, Krishna fue el primero que nombró la palabra Dios en la historia, como una biunidad divina gobernante, hombre y mujer unidos en un huevo, no un Dios Padre y una diosa madre unidas. De ahí que eso se refleja en una sociedad colaborativa, una sociedad de igualdad gemelar, de interdependencia. Por lo tanto, sí hubo una que queda en el recuerdo de la historia donde nunca antes, digamos, donde nunca más se logró vivir en esa igualdad, en esa colaboración. Decimos esto porque frente a todo este problema que está viviendo el mundo femenino, que están luchando, desde mi punto de vista, hay una gran salida en ver al hombre como una biunidad, como un huevo, al hombre y la mujer unidos, colaborando, integrándose, fundamentados en el amor y en la sabiduría. Aquí estamos viendo al profeta Krishna, creador de esa gran sociedad y cultura que después fue borrada por una revolución de sacerdotes brahmanas, pero creo que hay una gran enseñanza en esto, donde podemos ver, no ya mira, el machismo ojalá que quede atrás, pero un feminismo, ojo, creo que todo esto tiene que ser canalizado
para esa integración, colaboración en torno de un huevo cósmico que representa al hombre y la mujer unidos sobre la base del amor y la sabiduría. Por lo tanto, hay muchas salidas y hay esperanza a todo lo que hemos vivido. Comenzamos este episodio recordando algunas figuras emblemáticas, algunas de tantas figuras emblemáticas, mujeres en la historia. Y queríamos cerrar esta noche mostrándoles también a ustedes un resumen de mujeres chilenas notables, porque este capítulo es dedicado a ustedes mujeres, pero también con un foco especial en nosotros los hombres, que tenemos tanto que aprender todavía en lo cotidiano de lo que es un trato de igualdad. Sargenta Candelaria Pérez, primera mujer en ser aceptada como soldado. Eloísa Díaz Insunza, primera mujer chilena y sudamericana en ser médico. Justicia Espada Acuña, primera ingeniera de Chile y Sudamérica. Adriana Holguín de Baltra, primera mujer ministro en Chile y Latinoamérica. Rosita Serrano, voz adorada por la Alemania nazi. Anita Lizana de Ellis, un as del tenis femenino. Margot Dualte Sotomayor, la única mujer piloto de Latinoamérica que participó de la guerra. Cristina Calderón, última Yagán del planeta. Marcela Contreras Arriagada, la única dama chilena. María Teresa Ruiz, primera mujer en recibir el Premio Nacional de Ciencias Exactas. Gabriela Mistral, poetisa y la primera mujer iberoamericana premiada con el Nobel. Solo algunos ejemplos, porque de verdad que podríamos estar horas y horas recordando a mujeres chilenas e internacionales notables. Las mujeres necesitan hombres valientes que sean defensoras de todo lo que no han sido durante toda la historia, Eduardo. Por lo tanto, este es un comienzo. Hemos dejado muchas cosas en el tintero que por falta de tiempo no las podemos, contar, pero ya habrán otros capítulos. Me quedo con algo que ha dicho hoy, doctor, una de las tantas cosas que ha dicho. El machismo es algo cultural, es algo que se nos impone y se nos educa. Hay un libro que se llama Sapiens, de animales a dioses, capítulo que se llama No hay justicia en la historia, donde hablan justamente y se introduce en esto que señalaba el Dr. Feil. Se lo recomiendo por si lo quieren leer. Insisto con esto, ¿cuál ha sido el deseo nuestro esta noche? Evidentemente, hacer un homenaje a las mujeres, a su lucha, a su historia, pero también, por sobre todas las cosas, el aprendizaje que tenemos los hombres, porque tenemos mucho que aprender, mucho que cambiar. Y como siempre decimos, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y que no cese en su búsqueda el que busca. Fuerza siempre, amigos y amigas. Buenas noches.